Mis padres trataron a mi hermano como una futura estrella y me culparon a mí cuando perdió su beca y chocó mi carro. Se endeudaron hasta el cuello para arreglar su error, mientras yo me negué a ayudar y me alejé por completo. Soy un hombre de 23 años, estudiante de posgrado, al que han etiquetado como una mala influencia desde que nació. Mi hermano menor, Esteban, de 18 años, supuestamente iba a ser el próximo gran atleta en entrar al TEC de Monterrey, y mis papás lo trataban como a LeBron, pero con buen promedio escolar. Luego no pudo dejar la mota, me echó la culpa a mí, y de repente me convertí en el villano de una historia donde ni siquiera estaba en el mismo código postal. Lo que siguió fue en partes iguales ridículo y, honestamente, bastante gracioso. Abróchense los cinturones, porque el karma llegó con botas con casquillo. Un poco de contexto. Cuando tenía 16 años, me castigaron por llegar 30 minutos tarde. Unos años después, cuando Esteban finalmente tuvo la edad para empezar a salir, llegó a la casa a las 2 de la madrugada después de irse a festejar una victoria de básquetbol. Y en lugar de castigarlo, mi mamá estaba literalmente en la cocina a las 2 de la mañana haciéndole hot cakes, diciéndole que se lo había ganado. Esa es la diferencia entre nosotros en una sola imagen. Yo estornudo mal y soy una decepción. Esteban la riega, y le dan un snack de medianoche y una plática motivacional. El trato del niño de oro estaba por todas partes. Artículos deportivos, atención, dinero, elogios, todo iba para él. ¿Yo? Aprendí desde chico que tratar de competir era como correr una carrera donde el otro ya tiene la medalla colgada en el cuello. Estaban tan enfocados en construir al campeón perfecto en Esteban que yo bien podría haber sido un personaje de fondo en mi propia familia. Cada fin de semana era un torneo a 2 ciudades de distancia. Cada peso libre iba para sus campamentos de entrenamiento, y cada plática en la cena era un resumen de sus estadísticas. Para cuando me tocó ir a la universidad, mis papás básicamente se encogieron de hombros y me dijeron, buena suerte. Nada de cuentas de ahorro. Nada de hemos estado planeando esto. Ni siquiera un recorrido por los campus. Nada. Si quería ir, corría por mi cuenta. Así que me rompí el lomo. Solicité becas como si fuera un segundo trabajo, acumulé trabajos de medio tiempo durante la prepa y firmé cada solicitud de crédito educativo yo solo. Literalmente, estaba sentado en la mesa de la cocina llenando los trámites de la beca socioeconómica mientras mis papás estaban en uno de los entrenamientos nocturnos de Esteban, mandando mensajes al grupo de la familia sobre lo prometedor que se veía. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mi mamá me preguntó si tal vez podría tomarme un año sabático para ahorrar dinero. Traducción, no lo vamos a pagar. Así que apreté los dientes, me las arreglé con apoyos del gobierno y trabajé todos los veranos. La colegiatura, los libros, la renta. Yo cubrí todo. Si quería comida en mi refri, salía de mi sueldo, no del de ellos. Y nunca olvidaré la ironía. Le presumían a los vecinos como Esteban estaba destinado a ir al TEC, mientras su otro hijo se partía la madre solo para mantener las luces encendidas en su jodido departamento de estudiante. No recibí ni un solo peso para mi educación. No porque no pudieran, sino porque cada centavo estaba destinado a la gasolina, entrenadores y tenis personalizados para el niño de oro. Así que sí, cuando digo que pagué mis propias cuotas, me refiero a todas y cada una de ellas. Colegiatura, mía. Cuotas, mías. Hasta el pinche pase de estacionamiento corrió por mi cuenta. Mientras tanto, Esteban tenía su curso de preparación para el examen de admisión pagado, sus comidas planeadas y un chofer personal para ir a entrenar. De ese nivel de desequilibrio estamos hablando. Bueno, aquí es donde las cosas empiezan a moverse. La prepa de Esteban hace esto donde les hacen pruebas antidoping a los chavos al azar. Y por al azar, me refiero a que fue lo suficientemente al azar como para que finalmente fuera el turno de Esteban de orinar en un vasito. Ahora, déjenme decir que Esteban no es exactamente discreto con sus hábitos. El güey fuma. No todos los días, pero lo suficiente como para que cualquiera con ojos o nariz pudiera adivinarlo. Yo lo sabía. Algunos de sus compañeros de equipo lo sabían. Caray, estoy seguro de que hasta el perro lo sabía. Y boom. Día de la prueba. Positivo por marihuana. Aparentemente, Esteban intentó actuar normal cuando le dijeron,
Pero la escuela de todos modos llamó a la casa. Antes de que mis papás lo escucharan de alguien más, Esteban decidió adelantarse confesando, lo que en teoría suena inteligente, excepto que, en lugar de solo asumir su responsabilidad, entró en modo supervivencia. Imagínense esto. Esteban les dice a mis papás, sí, di positivo, pero no soy solo yo. Alejandro también fuma. Y de repente, yo estoy en juicio por algo que pasó a varios estados de distancia. Ahora, aquí está la parte graciosa. Yo no he fumado en meses. Tengo unas prácticas profesionales donde hacen pruebas al azar, así que ya lo había dejado para el verano. Pero eso no importó, porque en la cabeza de mis papás, si Esteban la riega, automáticamente es mi culpa. Como si yo le estuviera mandando porros por correo desde otro estado o algo así. Se volvieron locos. Mi papá actuó como si Esteban se hubiera convertido en un criminal de carrera. Mi mamá empezó con que estaba tirando su futuro a la basura. Pero una vez que Esteban mencionó mi nombre, el enfoque cambió rapidísimo. De repente, yo ya no era solo la oveja negra. Era el pastor llevando al pequeño cordero Esteban por el mal camino. ¿Ves? Alejandro siempre fue la mala influencia. Esteban no estaría haciendo esto si no te hubiera visto hacerlo a ti primero. Yo estaba ahí en FaceTime con ellos en plan, hola, vivo a 800 kilómetros de distancia. La última vez que vi a Esteban fue en Navidad, pero no. La lógica no importa cuando los papás entran en modo pánico total. Entonces llega el gran plan de castigo. Esteban, él tiene que tomar un cursito en línea sobre adicciones. Eso es todo. Prácticamente una presentación de PowerPoint con un tipo hablando monótonamente sobre los peligros de la mota. Él le da clic mientras come papas y da por terminado el asunto. ¿Yo? Deciden que a mí también me van a hacer antidoping. Para ser justos, son sus palabras, no es broma. Vivo en otro estado, pago mis propias cuentas, hago mis propias cosas, y quieren hacerme pruebas de drogas al azar cada vez que vaya a visitarlos. Como si todavía tuviera 16 años y me robara cervezas en la bodega. Y aquí está el remate. Si no paso su examencito casero de drogas, me van a quitar el carro. Ahora, para que quede claro, técnicamente es de ellos. Me lo dieron cuando empecé el posgrado porque no me alcanzaba para comprar uno, pero yo cubro todos los gastos, gasolina, seguro, mantenimiento. No le meten ni un peso. Aún así, se aferraban a esa carta de es nuestro como si fueran los códigos nucleares. De hecho, me reí cuando lo dijeron. Mi mamá intentó hacérsela dura, pero luego se le resbaló y dijo que probablemente me avisaría antes de hacerme la prueba. O sea, ¿cuál es el punto a esas alturas? Ya no es una prueba antidoping. Es solo jugar a fingir. Mientras tanto, Esteban estaba sentado al fondo con una cara de lo más engreído. El güey me acababa de echar de cabeza y ahora me estaba viendo ser arrastrado. Tenía una sonrisita como si acabara de armar el robo del siglo. Quería atravesar la pantalla y darle una cachetada. El castigo de Esteban fue básicamente un regaño leve. La escuela no iba a llamar a la policía ni nada. Sin antecedentes, sin suspensión. Solo tenía que hacer su cursito y ya. ¿Listo? Se acabó. Pero mis papás actuaban como si su vida pendiera de un hilo. Y el mío eran las tijeras. Cada vez que Esteban hacía una mueca o se veía molesto, me recordaban como yo era un mal ejemplo. O sea, no, el niño reprobó porque es lo suficientemente menso como para fumar sabiendo que se lo pueden pedir. Eso no es mi culpa. Y la cosa es que Esteban sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me usó como escudo, me aventó debajo del camión para no verse tan mal. Y funcionó, al menos a corto plazo. Mis papás se la creyeron porque, claro, siempre lo hacen. De repente, la historia no era Esteban no pasó el antidoping. La historia era el sistema escolar es injusto y probablemente Alejandro lo corrompió. Le decían a los familiares que Esteban estaba muy estresado por los reclutadores deportivos. Y claro, los jóvenes cometen errores, pero aún tiene un futuro brillante. Mientras tanto, mi nombre seguía saliendo en cada oración como si yo fuera Voldemort. Ya sabes, Alejandro también fumaba. De ahí sacó la idea Esteban.
Esteban solo está presionado porque está buscando becas. Alejandro nunca entendió ese nivel de presión. Era como si estuvieran reescribiendo la historia en tiempo real, convirtiendo a Esteban en la víctima y a mí en el malo. Y lo más loco, hasta parecían orgullosos de que hubiera admitido no pasar la prueba. Como que fue valiente. Bro. Solo confesó porque la escuela ya tenía su orina en el vasito. Cada llamada con mis papás tenía la misma vibra. Regañar a Alejandro. Consolar a Esteban. Mi mamá literalmente me dijo, solo queremos asegurarnos de que no arrastres a tu hermano contigo. Estoy en otro estado, aventándome semanas de 60 horas en mis prácticas, más limpio que nada porque lo necesito para mi trabajo. Pero claro, yo soy el que está saboteando su carrera deportiva desde lejos, aparentemente usando porros telepáticos. Y luego vino el evento principal, la temporada de admisiones universitarias. Si hay algo que necesitan saber sobre mis papás, es que las perspectivas universitarias de Esteban eran toda su personalidad. Mi papá lo sacaba a relucir en la fila del súper. Sí, a mi hijo menor lo están buscando los reclutadores del TEC, beca completa, ya sabes. Ah, y mi hijo mayor está estudiando un posgrado por ahí también. Tampoco era solo presumir. Lo habían estado preparando para este programa del TEC desde que aprendió a botar el balón. Mi mamá se convirtió en chofer de tiempo completo, llevándolo a entrenadores privados, torneos de fin de semana a 3 ciudades de distancia, y nutriólogos que cobraban más por hora de lo que yo gano en una semana. Papá estaba en la entrada de la casa a las 6 de la mañana atrapando sus rebotes, lloviera o tronara, como si estuviera entrenando a los Lakers en lugar de a un adolescente larguirucho con un tiro de salto medio decente. Cada decisión familiar, vacaciones, finanzas, incluso qué carro comprar, giraba en torno a qué era lo mejor para el futuro de Esteban. Si tenía un partido, todos teníamos que cancelar nuestros planes. Si tenía entrenamiento, la cena esperaba. El mensaje era fuerte y claro. Su educación y sus sueños de básquetbol no eran solo su prioridad. Eran la prioridad de todos. Lo tenían en un pedestal tan alto que me sorprende que no le diera mal de altura. Su beca era la joya de la corona, el boleto que probaba que lo habían criado bien y que todos esos años de ignorarme habían sido la estrategia de crianza correcta. Así que después del fiasco del antidoping, entraron en modo de control de daños. Empezaron a monitorear a Esteban como halcones, pero también a protegerlo a cada paso. No vamos a dejar que un tropiezo arruine todo, decía mi mamá, como si el universo hubiera conspirado contra él. Y digo, lo entiendo. Las drogas y los deportes no se llevan exactamente bien. Una mala prueba puede arruinar tu elegibilidad, y universidades como el TEC no van a arriesgar la reputación de su programa por un chavo que no puede mantenerse limpio. Mi papá leyó un artículo sobre atletas que perdían becas por la mota y actuó como si a Esteban lo hubieran agarrado traficando heroína por el país. De repente, su mayor miedo no era que su hijo estuviera arruinando su propia salud. Era que su boleto dorado para una educación gratuita pudiera desaparecer. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sientan a Esteban y le dicen que madure? Por supuesto que no. En vez de eso, empiezan a reescribir la narrativa. Le dijeron a la escuela que solo era un falso positivo. Le dijeron a los vecinos que los chavos cometen errores. Y cuando se trataba de explicar por qué Esteban habría probado la mota en primer lugar, tenían al chivo expiatorio perfecto. Yo. Ya sabes, Alejandro también fumaba. Probablemente ahí fue donde Esteban lo agarró. Esteban solo está bajo presión porque quiere entrar al TEC. Alejandro nunca entendió ese tipo de responsabilidad. El problema era que todos sabían que él había estado fumando. La mentira nunca se iba a sostener si alguien investigaba un poco más. Les juro que estaban distorsionando la realidad en tiempo real. De alguna manera, que Esteban no pasara una prueba se convirtió en otra oportunidad para recordarme que yo era la decepción de la familia. La parte retorcida, a Esteban le encantaba. Se paseaba por la casa como si hubiera hecho un sacrificio heroico en lugar de simplemente reprobar una simple prueba de orina. Incluso me dijo en FaceTime, con una sonrisa burlona, creen que por tu culpa lo probé. Gracias, güey. Te rifaste por mí. Sí, campeón. Sigue pensando eso. Y sigue fumando, también.
Porque mientras ellos te trataban como un prodigio incomprendido, yo sabía algo que tú claramente ignorabas. Esos programas deportivos de élite hacen pruebas más estrictas de lo que tu prepa jamás hizo. Y a diferencia de mamá y papá, ellos no ponen excusas. Y aquí está la parte que realmente me hizo reír. Todavía me estaban amenazando con hacerme antidoping cada vez que fuera a visitarlos. Como si Esteban fuera el que reprobó, pero yo el que podría perder el carro si no orino en un vasito a la orden. Eso es como si tu perro se orina en la alfombra y tus papás te meten a ti a la jaula. La ironía no pasó desapercibida. Al chico que realmente reprobó lo mimaban mientras yo estaba a cientos de kilómetros de distancia. Y de alguna manera, yo era la mayor amenaza. Mientras tanto, Esteban se daba la gran vida. Se sabía intocable. Podías verlo en la forma en que caminaba. Engreído, arrogante, como si hubiera encontrado un código de trampa. Hasta me bromeó al respecto una vez por FaceTime. Güey, gracias por aguantar la bronca. ¿En serio creen que tú eres el malo? Quería ahorcarlo a través de la pantalla. Pero aquí está el detalle. Ni siquiera necesité decir nada. Yo sabía algo que él no. Las universidades, especialmente las que ofrecen becas completas para deportistas, no juegan con los exámenes antidoping. Yo ya había tenido que orinar en un vasito para mis prácticas. Le dije directamente, güey, más vale que le bajes. Te van a hacer pruebas cuando llegues ahí. Él se rió. Relájate. Me quieren a mí. Se van a hacer de la vista gorda. Solo estás celoso. Sí, claro. Porque así es como funcionan los deportes universitarios. Simplemente te guiñan el ojo cuando llegas oliendo como el camión de gira de Snoop Dogg. Así que dejé que hablara, porque sabía que esta era una de esas situaciones en las que no necesitas decir mucho. Solo esperas. Y créanme, la espera no fue larga. Así que, adelantamos un par de meses, el último año de prepa de Esteban está terminando y mis papás lo tratan básicamente como si ya estuviera en la portada de la revista Record. Cada llamada de mi mamá es el mismo guión. Los entrenadores de Esteban están muy orgullosos de él. La beca de Esteban está prácticamente garantizada. Esteban va a hacer lo que tú nunca pudiste, Alejandro. ¿Chido? Mientras tanto, yo me estoy partiendo el lomo en el posgrado y en unas prácticas brutales donde sí me hacen antidoping. Pero como sea, yo solo me mantengo enfocado en lo mío. En fin, su universidad de ensueño requiere que todos los atletas de nuevo ingreso pasen un examen físico y uno toxicológico. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Se lo advertí meses antes. Güey, hacen pruebas. No seas menso. Sonrió y escondió su vaporizador como si estuviera protagonizando un anuncio de malas decisiones. Luego llegó la carta oficial. Mi mamá estaba emocionadísima, diciendo que la universidad le mandó un correo a Esteban y querían programar su examen. Está en el teléfono conmigo, toda emocionada, hablando de cómo esto es solo un trámite y no ven la hora de mandar las invitaciones para la fiesta de aceptación. Yo solo dije, ajá. Buena suerte con eso, porque, ¿qué más se supone que iba a hacer? Efectivamente, Esteban reprueba. No un resultado al límite, reprobó por completo. El güey probablemente dejó el baño como submarino antes de la prueba. Cuando mi mamá me llamó después, les juro que sonaba como si acabara de ver a su equipo favorito perder el Super Bowl en tiempo extra. Le quitaron la beca, dijeron que ya no le pueden ofrecer un lugar en el equipo. Literalmente tuve que bajar el teléfono porque me empecé a reír. Tampoco fue una risita. Una risa a carcajadas, como el Joker en el callejón. Por supuesto, a mis papás no les hizo gracia. Papá explotó diciendo que esas universidades son demasiado estrictas y que todo el futuro de Esteban se estaba arruinando por un error. Tengan en cuenta que esta es la segunda prueba que reprueba en como 3 meses. Pero claro, solo un error. ¿Y adivinen qué? De alguna forma, todavía me echaron la culpa a mí. Esteban no pudo pasar la bronca, pero mis papás me miraron fijamente y dijeron que probablemente yo había sido una mala influencia para él. O sea, no importa el hecho de que había estado fuera, estudiando a 2 estados de distancia, partiéndome la madre solo para cubrir mi propia colegiatura y renta sin un peso de su ayuda.
Aparentemente, que Esteban reprobara un antidoping era por mi culpa. Y luego, como si eso no fuera lo suficientemente insultante, mi papá realmente tuvo el descaro de sugerir que debería darles dinero para que pudieran hacer una donación al TEC de Monterrey y arreglar las cosas con admisiones. Ese era su gran plan. No hacer responsable a Esteban, no dejar que enfrentara las consecuencias, sino intentar comprar su lugar de regreso al TEC con el dinero que tanto me costó ganar. No era que no tuvieran dinero. Era que cada peso extra se iba directo al proyecto deportivo de Esteban. Prioridades, no pobreza. Esteban, mientras tanto, estaba devastado. No porque se arrepintiera de fumar. Que va, estaba emputado porque lo habían cachado. Caminaba pisando fuerte por toda la casa como si Thanos acabara de chasquear los dedos y esfumara su beca. Mis papás actuaban como si se hubiera acabado el mundo. Supongo que en sus cabezas así fue, porque toda la identidad de su hijo dorado estaba ligada a esa beca. Habían estado presumiendo de eso durante meses. Se lo dijeron a cada vecino, a cada primo lejano, probablemente a la cajera de Soriana. Ahora tenían que enfrentar la realidad. Escuché a mi mamá llorando de fondo sobre lo vergonzoso que era llamar a la tía Carmen y admitir que Esteban no iba a ir a su universidad soñada después de todo. Me cayó el 20 en ese momento. Esto ni siquiera era el fin. Este era solo el comienzo del choque, porque mis papás no iban a aceptar que su niño de oro había arruinado su propia vida. No, estaban a punto de darlo todo para mantenerlo en ese pedestal. Una semana después, me llama mi papá. Tiene esa voz falsamente tranquila que usa cuando sabe que algo está mal, pero quiere pintarlo como si no fuera gran cosa. Me dice, entonces, hemos estado hablando con la oficina de admisiones del TEC. ¿Recuerdas la idea que platicamos antes? Dijeron, si hacemos una donación lo suficientemente generosa, probablemente pasen por alto este pequeño contratiempo con tu hermano. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Tipo, jaja, buena broma, papá. Pero no. Se mantuvo firme. De hecho, lo remató con, vamos a necesitar que pongas de tu parte, ya que de todas formas no estás haciendo nada importante con tu dinero. Has estado pagando tus propios gastos del posgrado, ¿verdad? Bueno, solo velo como ayudar a tu hermano a tener el futuro que se merece. Me quedé en silencio por un segundo, mi cerebro cargando como un viejo módem de internet. Nunca me dieron un solo peso para la universidad. Trabajé en 2 empleos, cené sopas Maruchan 4 noches a la semana y combiné clases con turnos nocturnos solo para poder pagar la luz. Y ahora, después de años de ignorarme y tirar cada centavo libre en la obsesión deportiva de Esteban, querían que soltara lo poco que tenía para que pudieran sobornar al TEC para que lo aceptaran de nuevo. Le dije directamente, no, absolutamente no. Pagué mi educación por mi cuenta porque no quisieron ayudarme, y no voy a financiar la segunda oportunidad de Esteban porque no pudo dejar de fumar mota por un mes. Ahí fue cuando mi papá explotó. Me gritó diciendo que debería darme vergüenza por no apoyar a mi familia. ¿Vergüenza? El hombre que se sentó en todos y cada uno de los partidos de Esteban y ni siquiera podría decirte que estudié me estaba sermoneando de repente sobre la lealtad familiar. La pura audacia de esa llamada. Tuve que colgar antes de decir algo de lo que no me pudiera retractar. Y lo hicieron. Sacaron un préstamo, firmaron como avales de todo, y empezaron a entrar en pánico por las tasas de interés como si acabaran de descubrir que las matemáticas existían. De repente, cada conversación con ellos trata de lo apretados que están de dinero en este momento. Y todos necesitamos hacer sacrificios por la familia. Por todos, por supuesto, se refieren a mí. Porque aquí está el asunto. Estoy en el posgrado con beca completa, pero aún cubro mi propia renta, recibos, despensa. He estado partiéndome el lomo en estas prácticas que la verdad sí pagan bien. Así que no llamo a casa pidiendo dinero. Pero ahora, mis papás me dicen, deberías pensarlo 2 veces antes de venir a casa a visitarnos. La gasolina está cara, Alejandro. Lo cual es graciosísimo, porque yo pago mi propia gasolina. Pero aparentemente se supone que debo sentirme culpable por no cooperar para la colegiatura de Esteban. Como si yo fuera un idiota egoísta por no ofrecer mi apoyo económico del posgrado para financiar el plan B del niño de oro. Mientras tanto, Esteban sigue fumando. Ya ni siquiera lo oculta.
Escuché de uno de sus amigos que literalmente fue a una fiesta de graduación el fin de semana después de perder la beca y se drogó otra vez. Cuando se lo mencioné, se encogió de hombros y dijo, no pasa nada. Mamá y papá se encargarán. Y tiene razón. Siempre lo hacen. Excepto que ahora puedo ver las grietas formándose. Mi mamá se estresa por los recibos. Mi papá de repente trabaja hasta tarde, incluso los sábados, solo para cubrir los pagos. Discuten entre ellos por dinero, cosa que antes nunca hacían delante de nosotros. Siguen defendiendo a Esteban, pero se nota que hasta ellos están empezando a darse cuenta de que es una carga. La situación del carro fue la cereza del pastel. Para ayudar a cubrir los nuevos pagos de colegiatura, vendieron el carro de Esteban, el que presumieron haberle comprado el año pasado como premio por ser un joven tan responsable. Esteban se quedó a pie de la noche a la mañana. Estaba furioso, de mal humor, gritando sobre cómo no era justo, cómo lo necesitaba para ir a entrenar. ¿Entrenar para qué, güey? Perdiste tu beca. Los papás cedieron, por supuesto. Prometieron que le conseguirían otro cuando las finanzas se equilibraran. Spoiler, las finanzas no se iban a equilibrar. Mientras todo esto pasaba, yo seguía acumulando cheques de mis prácticas, ahorrando, planeando. Ya le había echado el ojo a un coche usado bastante decente. Nada ostentoso, solo confiable. Y la idea de tener algo a mi nombre era lo único que me mantenía cuerdo. Aún no lo compraba, pero estaba cerca. Cada vez que mis papás me echaban en cara lo del carro viejo, solo me empujaban más cerca de decir, a la chingada. Me compro el mío. Un par de semanas después, recibo un mensaje de mi mamá. ¿Puedes venir a la casa este fin de semana? Necesitamos hablar. Lo cual, en mi familia, es básicamente el código para estamos a punto de hacerte responsable de algo que no es tu problema. En contra de mi buen juicio, manejé las 8 horas de regreso. Supuse que tal vez ya se habían calmado. Tal vez, solo tal vez, se habían dado cuenta de lo loco que era intentar hacerme pruebas antidoping cuando ni siquiera vivo ahí. Spoiler, no lo habían hecho. Y honestamente, también lo vi como la oportunidad perfecta para finalmente devolverles el carro viejo que me habían dado en la licenciatura. Técnicamente, ya no lo necesitaba. Había estado ahorrando de mis prácticas y ya le había echado el ojo a un coche usado que realmente podía llamar mío, factura y todo. Todavía no lo compraba, pero estaba a nada. Así que eché las llaves del carro viejo en mi maleta. Si nada más, podría dejarlo en su entrada y finalmente terminar con su viajecito de poder. Me siento a la mesa de la cocina y parece una especie de tribunal de bajo presupuesto. Mi mamá ya está llorosa. Mi papá tiene cara de CEO a punto de despedirte. Y Esteban solo está recostado en pants con su celular, como si estuviera a punto de recibir un premio. Mi papá empieza con, hemos estado investigando, lo cual en nuestra casa significa que vio 3 vídeos de YouTube y llamó a un conocido que conoce a otro. Abre la carpeta y presenta este plan como si estuviera dando instrucciones a un equipo SWAT. Así es como regresaremos a Esteban al camino correcto para entrar al TEC, dice. Un abogado deportivo con anticipo, un consultor de normatividad de la CONADEP para certificar que está limpio. 90 días en una clínica de rehabilitación de alto rendimiento que se especializa en atletas de élite. Pruebas de laboratorio semanales en una clínica independiente y cartas de recomendación de los entrenadores. Si lo armamos bien, Admisiones tendrá que reconsiderarlo. Él realmente tenía números impresos. El anticipo del abogado era de 6 cifras. La clínica de rehabilitación tenía un folleto con una cascada en la portada y un eslogan sobre recuperar tu ventaja. El tipo de normatividad quería una tarifa mensual que parecía la mensualidad de un coche de lujo. Incluso había un concepto para una limpieza de perfiles en redes sociales, para que el Internet olvidara que Esteban alguna vez existió en una fiesta. Luego, papá me suelta el golpe final, como si estuviera ofreciendo un gran trato. Vamos a necesitar que nos ayudes a financiar los primeros meses. Pon en pausa el posgrado. Junta algo de dinero. Sé el aval del préstamo privado para que podamos movernos rápido. Y para el transporte. Deja que tu hermano use el carro de tu posgrado hasta que se estabilice. Tiene que llegar de alguna manera a la clínica. Me le quedé viendo.
Solo me le quedé viendo. ¿Quieres que me salga del posgrado, sea aval de una deuda para un abogado y un consultor, y te entregue el carro para que Esteban pueda hacer lo mínimo y orinar en un vasito a tiempo? Papá parpadeó como si yo no hubiera entendido el punto. La familia siempre responde. Tú pagaste tu propia educación. Puedes volver a hacerlo. Tu hermano necesita esto. Le dije, no. Sin margen de negociación. Sin aterrizaje suave. No voy a pausar la escuela. No voy a ser aval de nada. Y en cuanto al coche, vine hoy a devolvérselos. Explotó. A todo volumen, manoteando, todo el show. Debería darte vergüenza. Te estamos ofreciendo la oportunidad de arreglar lo que empezaste al ser una mala influencia, y ni siquiera puedes hacer eso. Sacaremos un préstamo sin ti. ¿Chido? Hagan eso. La cena transcurrió en silencio después de eso. Mi mamá se sonaba la nariz con la servilleta. Esteban sonreía con arrogancia, como si ya hubiera ganado. Puse mis llaves en la barra porque traía los bolsillos llenos y fui al cuarto de huéspedes a agarrar mi maleta. No me iba a quedar a dormir. 10 minutos después, regreso y las llaves no están. Al principio, pensé que papá se las había guardado para probar su punto. Luego escuché el motor afuera. Mi motor y las llantas rechinando, como de alguien que ha visto demasiados vídeos de carreras de coches. Llegué a la puerta principal justo a tiempo para ver el carro dar la vuelta al final de la calle, yendo demasiado rápido para una zona residencial. Mi mamá dice, solo lo necesita para ir a la clínica. Como si eso explicara por qué su hijo, con un historial de no pasar pruebas antidoping, estaba arrancando un carro a las 9:40 de la noche de un domingo. Agarré la camioneta de papá. No pedí permiso y seguí la ruta hacia la avenida principal. Aire de la noche, carriles vacíos, y luego las luces intermitentes más adelante. Un grupo de chavos en sudaderas, uno de ellos agitando los brazos. El carro estaba de frente contra un poste de luz. El cofre doblado, siseando humo. Ambas bolsas de aire reventadas como malvaviscos aplastados. Esteban estaba en la banqueta agarrándose la pierna y maldiciendo, con las pupilas del tamaño de un plato, apestando como si un zorrillo se hubiera revolcado en un bosque de pinos. Uno de sus amigos no paraba de decir, güey, dijiste que estabas bien para manejar. Los paramédicos lo amarraron a una camilla. El oficial preguntó de quién era el carro. Dije, de mis papás. Preguntó si Esteban tenía permiso para manejarlo. Dije, no. Tomó las llaves sin preguntar. Anotó cosas sin mirarme, como si hubiera visto esta película 100 veces. En urgencias, el doctor entró con las radiografías y ni se molestó en usar un tono suave. Tibia y peroné. Tendremos que ponerle clavos. Volverá a caminar, pero el deporte competitivo ya no es realista. Mi mamá empezó a regatear con el cirujano como si estuviera en un mostrador de atención a clientes. Papá daba vueltas, con la cara roja, ya murmurando sobre los gastos. Esteban se quedó callado, lo cual era novedad. El seguro. La póliza no lo cubría, así que no hubo pago ni deducible, aunque la prima de todas formas se disparó después del reporte del accidente. Y ese folleto de la cascada de rehabilitación. Ya nadie lo estaba ojeando. De regreso en la casa, papá intentó un último golpe contra mí. Si tan solo hubieras ayudado antes. Lo interrumpí. Tu plan era un abogado, un consultor. Mi plan era que asumiera su responsabilidad. Solo uno de esos funciona cuando está drogado detrás del volante. No respondió. Realmente no podía. Al final, no consiguieron ni un peso de mi parte. Me mantuve firme en mi no y eso fue todo. Así que siguieron adelante y sacaron los préstamos por su cuenta. Los apilaron justo encima de los que ya tenían para la universidad de respaldo de Esteban, más la cuenta de la cirugía, más el aumento del seguro por el choque. Para cuando todo terminó, estaban ahogándose en deudas. Todas autoinfligidas. Todo porque se negaron a dejar que Esteban enfrentara la realidad. Llegó la comida familiar del puente de noviembre y, honestamente, yo no planeaba ir. Después de toda la estupidez de pausa el posgrado y financiale el paquete milagroso a tu hermano,
pensé que me había ganado el derecho de aplicarles la ley del hielo al menos hasta Navidad. Pero luego llamó mi tía. Ella es la única en la familia que realmente se preocupa por mí sin tener un motivo oculto. Ven, me dijo. Todos queremos escuchar sobre tu nuevo trabajo. Así que manejé para allá en mi coche nuevo. Este era completamente mío. Sin condiciones, sin nadie teniéndolo de rehén. Y esta vez, nadie podría llevarse las llaves a menos que les creciera un par de manos extra mientras yo dormía. Cuando me estacioné, ya se veía a Esteban a través de la ventana de la sala, tirado en el sillón con la férula apoyada en una almohada. Se veía miserable, y no en plan pobre chavo, qué tragedia. Más bien como si acabara de darse cuenta de que el mundo ya no se iba a doblegar ante él. Adentro, la vibra era rara. Normalmente, las reuniones familiares eran básicamente un resumen de las futuras glorias de Esteban. Papá presumiendo. Mamá deshaciéndose en halagos. Esteban sonriendo como un político en evento de recaudación de fondos. Este año. Silencio. Mi papá se veía 10 años mayor. Mamá tenía líneas de estrés marcadas en la frente. Y Esteban apenas decía una palabra. Empieza la cena. La gente hace plática trivial. Mi tío, el que no tiene pelos en la lengua, finalmente pregunta, ¿y bueno, qué pasó con el TEC? Pensé que ya estaban más que listos. Podía sentir cómo el oxígeno abandonaba la habitación. Mamá jugó con su servilleta. Papá se aclaró la garganta y murmuró algo sobre que los planes cambian y estamos explorando otras oportunidades. Mientras tanto, Esteban miraba su plato como si el puré de papa tuviera todas las respuestas. Entonces mi tía, bendita sea, decide echarle más leña al fuego. Mira directamente a mi papá y dice, ¿y entonces, cómo va lo de la colegiatura? Debe ser difícil con lo del TEC fuera de la mesa. Se habría podido escuchar caer un alfiler. El tenedor de mi papá se quedó a medio camino de su boca. Mamá empezó a acomodar los ejotes como si de repente fueran la cosa más fascinante del mundo. Esteban se movió en el sillón, su férula golpeando contra la mesa de centro. Papá se aclara la garganta. Nosotros, hemos tenido que hacer algunos ajustes financieros, préstamos, ya sabes, pero es una inversión. Dijo inversión como si estuviera vendiendo una idea en Shark Tank México, pero sus ojos se veían cansados, como los de un hombre que ha estado calculando tasas de interés en el reverso del correo basura. La tía solo levantó las cejas. ¿Préstamos para el TEC cuando ni siquiera va a ir ahí? Vaya cosa. Prácticamente podías ver a papá encogerse 5 centímetros en su silla. Mi mamá murmuró algo sobre cómo Esteban lo valía. Mientras tanto, yo estaba sentado ahí masticando tranquilamente, viendo cómo todo el imperio de negación colapsaba frente a la familia extendida. Y luego, la estocada final. Mi tía se volvió hacia mí. Alejandro, ya casi terminas el posgrado, ¿verdad? ¿No te acaban de ofrecer un trabajo? Asentí. Lo expuse claramente. El puesto, el salario, las prestaciones. Tener un trabajo mucho mejor que paga muy bien. Eso es fantástico, mijo. Debes estar muy orgulloso. Miré a mi papá y lo capté. Esa tensión en la mandíbula. La mirada de un hombre dándose cuenta de que la decepción floja a la que ignoró era el único hijo que realmente se valía por sí mismo. Mientras tanto, su atleta estrella estaba destrozado en el sofá, sangrando dinero. Sin TEC, sin beca, sin carro, sin futuro. Después de la cena, puse mis llaves en la barra mientras iba por una rebanada de pay. El mismo lugar de donde Esteban se las había robado meses antes. Nadie las tocó esta vez. Todos sabían de quién eran. Esteban murmuró algo por lo bajo sobre que debe ser bonito. No mordí el anzuelo. No lo necesitaba, porque el marcador estaba justo frente a nosotros. Esteban, sin TEC, sin beca, sin carro, sin carrera deportiva, papás ahogados en deudas de abogados, consultas de rehabilitación, cirugía y préstamos. Yo, el posgrado en buen camino, trabajo asegurado, coche a mi nombre, nadie teniéndolo de rehén, y sin necesidad de presumir. Solo agarré mi chamarra, hice sonar mis llaves lo suficientemente fuerte como para que Esteban las escuchara, y me fui.
Manejando a casa, me di cuenta de algo. Mis papás siempre dijeron que Esteban era el futuro, y yo era el error. Construyeron toda su vida alrededor de protegerlo, arreglarle la vida, pagar por él, y lo único que consiguieron fue una pierna rota, un carro destrozado y años de deuda. Yo era la oveja negra, la ocurrencia tardía, el hijo que tuvo que resolverlo todo solo. Y gracias a eso, soy el único que no necesita que lo rescaten ahora. Qué curioso cómo funcionan las cosas.